Hola Reddit, he estado dudando sobre si compartir esta historia o no, pero creo que finalmente es hora de desahogarme. Me llamo Emily, tengo 28 años y mi hermana Jess tiene 26. Lo que pasó entre nosotras durante nuestras bodas el año pasado es algo que todavía no logro asimilar del todo. Todo empezó cuando Jess y yo nos comprometimos casi al mismo tiempo. Sí, tremenda coincidencia, ¿verdad? Ambas habíamos estado saliendo con nuestros novios durante unos años y, después de algunas conversaciones casuales, nos dimos cuenta de que ambas estábamos listas para dar el gran paso. Sinceramente, yo estaba emocionada. La idea de planear una boda junto a mi hermana, tener a nuestras familias allí y experimentar toda esa alegría juntas. Tenía esta imagen en mi cabeza de lo increíble que sería. Sentía que podría ser una experiencia compartida mágica. Pero déjenme decirles que mi entusiasmo no duró mucho. Desde el principio, me di cuenta de que algo andaba mal. Mis padres siempre han favorecido a Jess un poco más que a mí. Pero nunca pensé que eso afectaría algo tan importante como nuestras bodas. El caso es que Jess es la hija de oro. Es la que siempre hace todo bien, es hermosa, súper sociable y nunca parece tener problemas para conseguir exactamente lo que quiere de todos los que la rodean. Y, aunque me duela admitirlo, yo siempre he sido la más callada, tímida y amante de los libros. Nunca he exigido atención de la forma en que Jess lo hace. La primera señal de que las cosas se iban a poner raras fue cuando empezamos a hablar sobre la planeación de la boda. Yo era bastante relajada al respecto. No tenía una boda de ensueño en mente ni nada por el estilo, solo quería algo pequeño, íntimo y asequible. Jess, por otro lado, quería una boda a lo grande. Tenía un tablero de Pinterest listo que detallaba cada pequeño aspecto, desde los centros de mesa hasta el vestido de diseñador que tenía en la mira. Y aquí es donde las cosas empezaron a ponerse caóticas. Tan pronto como Jess y yo nos sentamos con mis padres para hablar de las finanzas, las cosas dieron un giro extraño. Mis padres se dirigieron inmediatamente a mí y me dijeron, ya sabes, cariño, Jess siempre ha soñado con esta boda y se merece lo mejor. Queremos asegurarnos de que tenga todo lo que siempre ha querido para su gran día. Yo estaba confundida. ¿Y qué pasa con mi boda? Quiero decir, ambas nos vamos a casar este año. Mi mamá me dio una de esas sonrisas que no llegaban a sus ojos. También te ayudaremos a ti, cielo, pero ya sabes que Jess ha pasado por mucho. Siempre ha sido tan responsable, realmente se merece esto. Me quedé allí de pie por un momento, intentando procesar lo que estaba pasando. La boda de mi hermana no era solo una boda, era un espectáculo extravagante en toda regla. Me dijeron que mis padres cubrirían una gran parte de ella, básicamente lo que fuera que necesitara, en lugar de sus sueños. El catering de 5 estrellas, el vestido de alta couture. Tiraron la casa por la ventana. Honestamente, me quedé un poco boquiabierta. Sentía que todo se estaba acomodando perfectamente para ella, mientras que yo. Bueno, yo me sentía invisible. Pero aquí viene el colmo, mis padres ni siquiera se ofrecieron a pagar mi boda. Apenas me dieron una fracción de la ayuda que le estaban dando a Jess. Cuando les pregunté con delicadeza al respecto, simplemente lo restaron importancia. Oh, cariño, no podemos permitirnos ayudar a las dos a la vez. Jess ha tenido más dificultades en la vida, así que se lo merece más. No podía creerlo. Se me revolvió el estómago. ¿Dificultades? Claro, Jess había tenido un par de rachas difíciles, pero nada comparado con lo que yo había pasado. Yo había pasado años trabajando duro para mantenerme sola, siendo constantemente la que se quedaba en un segundo plano en la familia, sin causar nunca ningún drama. Y, sin embargo, de repente yo no era digna del mismo nivel de atención y cuidado que mi hermana. En ese momento estaba destrozada, pero no dije nada. No quería causar una escena. Pensé, está bien, haré que funcione. Pediré un préstamo si es necesario. Así que eso fue exactamente lo que hice. Pedí préstamos, acumulé deudas en mis tarjetas de crédito y trabajé horas extras para ahorrar para la boda que yo quería. Mientras tanto, la boda de Jess se estaba convirtiendo en un evento masivo. Mis padres publicaban sobre ello en las redes sociales, asistían a las pruebas de vestido, organizaban los detalles más finos. Incluso tuvieron el descaro de enviarme invitaciones para ayudar con la despedida de soltera de Jess y la cena de ensayo, todo mientras apenas reconocían mis propios planes. Avanzamos rápido hasta unos meses antes de la temporada de bodas. Mi gran día se acercaba y la tensión entre Jess y yo se volvía más densa. Empecé a resentir cómo todo se acomodaba sin esfuerzo para ella, mientras yo me esforzaba al máximo para llegar a fin de mes para mi boda. Y aunque Jess parecía saber lo que estaba pasando, nunca lo reconoció. Ni una sola vez tuvimos una conversación del tipo, oye, sé que las cosas no son exactamente justas, pero agradezco tu apoyo. En lugar de eso, estaba completamente absorta en sí misma.
Debí haber dicho algo antes, pero supongo que solo intentaba mantener la paz. Eso fue hasta que todo estalló la semana antes de ambas bodas. La boda de Jess estaba programada para finales de junio y la mía para principios de julio. Todo estaba escrito en piedra, o eso pensaba yo. Una tarde, mientras hacía recados para ultimar los detalles de mi propia boda, recibí una llamada de mi madre. Cariño, dijo, con una voz dulce pero cortante, lo sentimos, pero no podremos asistir a tu boda en la fecha que planeaste. Tenemos algunos problemas de agenda. La boda de Jess es más importante y tenemos que priorizar eso. Espero que lo entiendas. No podía creerlo. Casi se me cae el teléfono. Espera, ¿qué? ¿No van a venir? Mamá, es mi boda. Emily, querida, es que Jess nos necesita más. Tú eres más independiente, puedes manejarlo. Pero ella realmente ha estado lidiando con el estrés de la planeación y necesita todo nuestro apoyo. Me quedé allí atónita, tratando de procesar lo que estaba diciendo. Mi voz tembló cuando hablé a continuación. Me estás diciendo que no vas a venir a mi boda porque la de Jess es más importante. Hubo un silencio al otro lado de la línea por un momento, y luego, sí, cariño, así es como tienen que ser las cosas. Estaremos allí para tu aniversario, lo prometo. Pero Jess nos necesita ahora mismo. Eso fue todo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que ya había tenido suficiente. Colgué el teléfono, mirando a la pared, sintiendo el peso de años de ser ignorada, eclipsada y dada por sentada. Y entonces, algo dentro de mí estalló. No iba a dejar que mis padres o Jess me siguieran tratando de esta manera. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. Comencé a planear. No podía dejar pasar esto. No iba a presentarme en mi propia boda para descubrir que mis padres y mi hermana caminaban por el pasillo como si fueran de la realeza mientras a mí me dejaban en el olvido. Iba a asegurarme de que aprendieran exactamente lo que sucede cuando das por sentada a tu hija. Pero tenía que ser cuidadosa. No quería arruinar mi boda, pero estaba harta. Necesitaba darles una lección. El plan comenzó a formarse en mi cabeza. Llegó el día de la boda de Jess. Todo el evento era ridículo, honestamente, era como algo salido de un cuento de hadas. Pero yo ni siquiera podía apreciarlo porque me sentía muy excluida. Sin embargo, me mantuve callada, puse mi mejor cara de hermana solidaria y seguí la corriente. Jess estaba radiante, el lugar era hermoso y mis padres estaban completamente absortos en todo, ignorándome por completo. Yo estaba allí, por supuesto, pero nadie parecía notar que me estaba hartando lentamente. Llegó la recepción, y fue entonces cuando di los últimos toques a mi plan. Jess y mis padres estaban celebrando, la música sonaba a todo volumen y el champán fluía. Fue en ese momento cuando entré al salón llevando mi propio vestido de novia. Al entrar al salón de recepción, todo el lugar pareció detenerse. La música seguía sonando, pero por una fracción de segundo, un silencio pesado cayó sobre todo. Jess estaba sentada en la mesa principal con su nuevo esposo, luciendo como una princesa en su extravagante vestido, charlando con nuestros padres. Y entonces, todos los ojos se dirigieron a mí mientras cruzaba la habitación, sosteniendo mi vestido de novia como si fuera la cosa más natural del mundo. Pasó un momento antes de que alguien dijera algo. Yo estaba tranquila, pero por dentro mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría explotar. Caminé directamente hacia mis padres. Me miraban fijamente, con rostros que eran una mezcla de confusión e incredulidad. Emily, ¿qué haces con eso?, preguntó mi madre, con voz tensa, aunque intentaba mantener un tono ligero. No respondí de inmediato. En su lugar, coloqué el vestido sobre la mesa más cercana. Los invitados empezaron a murmurar, la tensión en el aire era palpable. Me voy a casar, dije, con una voz clara y firme. Hoy. Hubo un silencio estupefacto mientras la gente procesaba lo que acababa de decir. Mi mamá parecía horrorizada, con los ojos alternando entre Jess y yo. Jess me miraba fijamente, luciendo confundida e irritada a la vez. Cariño, no creo que este sea el momento adecuado para bromas, dijo mi mamá, con un tono que flaqueaba un poco. Negué con la cabeza, volteando finalmente para mirar a Jess, cuyo rostro comenzaba a ponerse rojo de irritación. No es una broma, mamá. Me caso hoy. No quería una boda enorme. No les pedí que pagaran el lugar de mis sueños, pero planeaba casarme con el amor de mi vida y tenía que hacerlo sin ustedes. Pero bueno, aquí estoy. No voy a esperar más. Esto no se trata de ti, Jess, nunca fue así. Jess se levantó abruptamente, haciendo rechinar su silla contra el suelo. ¿De qué estás hablando?, espetó, alzando la voz. Este es mi día, Emily. ¿Qué clase de truco estás intentando jugar? Podía sentir las miradas de los invitados sobre mí, algunos comprensivos, otros confundidos,
Pero en lo único que podía concentrarme era en el rostro furioso de Jess y en el peso de todo lo que había estado reprimiendo. No estoy intentando jugar ningún truco, dije, manteniendo la voz firme. Solo quiero casarme. No quería la boda que tú tuviste. No quería las deudas de los préstamos, el estrés ni la atención. Solo quería un día tranquilo con las personas que realmente se preocupan por mí. Y ahora, lo estoy recuperando. Jess miró mi vestido en la mesa, asimilando lo absurdo de la situación. Abrió la boca para volver a discutir, pero antes de que pudiera decir algo, mi mamá dio un paso al frente. Emily, no puedes hacer esto, dijo, con un tono de desesperación que se colaba en su voz. Este es el gran día de Jess. No puedes simplemente. Puedo, la interrumpí, con una voz cada vez más fuerte. Ya he tenido suficiente de que me traten como una idea de último momento. Han tenido años para demostrarme que importo. No lo hicieron, y ahora se sorprenden de que me defienda por mí misma. Estoy harta de ser la hermana buena y callada. Hoy tomo mis propias decisiones y lo haré sin ustedes. Mi padre, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Emily, esta no es la forma de manejar las cosas, dijo en voz baja, como si intentara mantener el control de la situación. Estás siendo infantil. Esta es la boda de tu hermana y la estás arruinando. No estoy arruinando nada, dije, con el corazón acelerado. Finalmente me estoy defendiendo. Tal vez si me hubieran mostrado aunque fuera una fracción del amor y el apoyo que le han dado a Jess, no tendría que hacer esto. Podía ver que el rostro de Jess se ponía cada vez más rojo. Estaba furiosa, pero no podía decir nada porque en el fondo sabía que lo que yo decía era verdad. Nuestros padres siempre la habían tratado como a la hija de oro, y yo siempre había sido la que tenía que callar, pasar desapercibida y simplemente aguantar. Pero ya no más. Me voy a casar, Jess, justo ahora, dije. Si quieres irte y dejarme tener mi momento, genial. Pero si quieres quedarte y hacer esto más dramático, eso depende de ti. Ya no voy a pedir permiso. Mi padre dio un paso hacia mí, con expresión severa. Esto es ridículo. No puedes simplemente hacer esto, Emily. Estás siendo egoísta. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Dije, sacudiendo la cabeza. Siempre me han tratado como si no importara, como si mis sueños no fueran importantes. Pero ¿saben qué? Lo voy a hacer de todos modos. Ya no les pido su aprobación. He tenido que luchar por todo lo que he querido en esta familia. Y luego me giré para mirar a la multitud, que había empezado a murmurar entre sí. Algunos de ellos parecían incómodos, pero otros asentían en silencio, apoyándome. Podía sentir sus ojos sobre mí, percibiendo la tensión en la sala. Sentí que todo se había estado acumulando para este único momento. Me di cuenta, como si me cayera un balde de agua fría, de que esto no era solo por las bodas, era por años de ser eclipsada, años de caminar sobre cáscaras de huevo, años de que me dijeran que fuera la persona madura cuando nunca me habían tratado como tal. Ya no era solo una boda, era mi oportunidad de demostrarles a todos, especialmente a mis padres, que yo también importaba. Justo cuando estaba a punto de respirar hondo para calmarme, Jess se marchó furiosa, lanzándome una mirada colérica por encima del hombro. Bien, haz lo que quieras, Emily, pero te arrepentirás de esto, siseó antes de desaparecer en la parte trasera del lugar. Me di la vuelta para mirar a mis padres, que ahora estaban allí parados en silencio, sin saber qué decir. La sala se sentía como si estuviera conteniendo la respiración. Bueno, dije, con voz firme pero lo suficientemente alta para que todos la escucharan, supongo que es hora de casarse. Y luego caminé directamente hacia el frente del salón, donde me había asegurado de que mi prometido me estuviera esperando. Él estaba allí parado, luciendo tan nervioso como yo me sentía, pero había una sensación de calma entre nosotros. Habíamos hablado de este momento, él sabía lo que venía y me apoyaba pasara lo que pasara. Me volví hacia el público una vez más y sonreí. Hagamos esto. Al llegar al frente del salón, pude ver a mi prometido, Mark, de pie en el altar, con una expresión que mezclaba una emoción nerviosa y una calma absoluta. Me dio una pequeña sonrisa mientras me acercaba, con los ojos brillando de amor, y por un momento todo lo demás pareció desaparecer. El ruido de los invitados se desvaneció, el drama con mi familia quedó relegado al fondo de mi mente y lo único que importaba era la persona que estaba a mi lado. Entonces, desde un costado del salón, escuché que alguien se aclaraba la garganta suavemente. Un hombre salió de detrás de las cortinas, nuestro oficiante. Era un buen amigo de la familia de Mark, un tipo llamado Tim, que había aceptado casarnos con poco tiempo de anticipación. Tim tenía esa vibra tranquila y serena que te hacía sentir instantáneamente que todo iba a estar bien, incluso cuando parecía que el mundo se estaba desmoronando. Tim sonrió, dando un paso hacia nosotros.
Bueno, creo que estamos listos para empezar. El resto de los invitados están esperando y, por lo que parece, nosotros también, dijo, con una voz cálida pero con un toque de humor para aliviar la tensión en el ambiente. Asentí, intentando sacudirme el enorme peso de los hombros. Toda la situación era surrealista. Acababa de confrontar a mis padres frente a toda nuestra familia extendida y mi hermana se había marchado furiosa. Pero yo seguía aquí, de pie frente a la persona que amaba, a punto de casarme con él sin importar lo que estuviera sucediendo detrás de mí. Mark tomó suavemente mi mano mientras Tim comenzaba la ceremonia. Los invitados, aquellos que no se habían retirado en señal de protesta, se acomodaron en sus asientos, observando el proceso con una mezcla de curiosidad y confusión. Pero honestamente, en ese momento, no podría haberme importado menos. Estaba aquí y me iba a casar con el amor de mi vida. Nadie, ni mis padres engreídos ni mi egoísta hermana, me quitaría eso. Tim comenzó con los votos tradicionales y, a medida que los recitábamos, sentí que mis nervios empezaban a calmarse. Mi mano se apretó alrededor de la de Mark, una promesa silenciosa de que este día se trataba de nosotros, no del drama que lo había precedido. Lo miré, sintiendo que una sensación de paz me inundaba. Prometo amarte, dije suavemente, con la voz temblando un poco, y estar a tu lado sin importar lo que pase. En las buenas, en las malas y en el ridículo drama familiar. Mark sonrió, acariciando suavemente mi mano con su pulgar. Y yo prometo lo mismo, Emily. No importa lo locas que se pongan las cosas, estamos juntos en esto. Tim continuó con la ceremonia, pero para mí las palabras se volvieron borrosas. Esto estaba sucediendo a pesar de todo. Nos estábamos casando. Mi corazón latía un poco más rápido con cada palabra. Luego vinieron los anillos. Tim se dirigió primero a Mark. ¿Tienes el anillo para tu novia? Mark asintió, sacando la pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y deslizándola con cuidado en mi dedo. Se sintió tan surrealista, pero de la mejor manera posible. Podía sentir el peso del anillo, no solo físicamente, sino emocionalmente. Este era el anillo con el que había soñado desde que era joven, pero nunca en 1.000.000 de años pensé que estaría aquí de pie, desafiando a todos los que alguna vez me dijeron lo que debía desear en la vida. Con este anillo, me caso contigo, dijo Mark, con voz baja y sincera, sellando la promesa con un suave apretón de manos. Tim se volvió hacia mí. Y ahora, Emily, tienes el anillo para tu esposo. Sonreí, sacando la alianza a juego del bolsillo de mi vestido. Coloqué el anillo en el dedo de Mark, sintiendo que el momento era tan simple pero a la vez tan perfecto. Con este anillo, me caso contigo, repetí, con la voz un poco más fuerte ahora. Y así, de la nada, estaba hecho. Estábamos casados. Tim sonrió cálidamente, dando un paso atrás. Por el poder que me ha sido otorgado, ahora los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Mark me tomó en sus brazos y, antes de darme cuenta, sus labios estaban sobre los míos. El beso se sintió como una explosión de alegría, una liberación después de toda la tensión que se había acumulado. Era todo lo que había querido, íntimo, lleno de amor y puro. Nada importaba en ese momento excepto nosotros dos. El salón estalló en aplausos, algunos más entusiastas que otros, pero el sonido casi quedó ahogado por el latido de mi corazón. Me separé del beso y ambos sonreímos, dándonos la vuelta para mirar a nuestros invitados mientras se ponían de pie y aplaudían. Pude ver a mi mamá y a mi papá al fondo, todavía parados como congelados, con rostros que eran una mezcla de incredulidad, decepción y, casi no podía creerlo, envidia. Pero no me importaba, ya no. Damas y caballeros, les presento al señor y la señora Thompson, anunció Tim, con su voz resonando por todo el salón. Se escucharon algunos vítores y, aunque algunos invitados parecían no estar seguros de lo que estaba sucediendo, había un pequeño grupo de personas que estaban genuinamente felices por nosotros, amigos del lado de Mark. Algunos parientes lejanos e incluso algunos amigos de la familia míos que siempre me habían apoyado. Mientras caminábamos por el pasillo, miré hacia atrás, hacia mis padres. Mi mamá se estaba limpiando los ojos y mi papá tenía los brazos cruzados, luciendo molesto. Pero había algo más, algo que no lograba descifrar. Era como si se estuvieran arrepintiendo de algo, tal vez dándose cuenta de que ya no podían controlar esto. Pero no podía lidiar con ellos ahora. Tenía que concentrarme en Mark, en nuestro futuro, en el hecho de que acabábamos de hacer algo que duraría toda la vida. Nos dirigimos a la parte trasera del salón, listos para la siguiente fase de la recepción, pero al pasar junto a mis padres, mi mamá me agarró del brazo. Emily, tenemos que hablar, dijo, con la voz temblorosa y un agarre firme. Me di la vuelta para mirarla, pero no dije nada de inmediato. Más tarde, mamá, dije, soltando mi brazo de su agarre.
Hoy se trata de mí y de Mark. Hablaré con ustedes más tarde. Le di la espalda, dejándola parada allí en el pasillo con las manos aún extendidas hacia mí. Mientras me alejaba, escuché la voz de mi papá, aguda y amarga, cortando a través de la multitud. Emily, no es así como te criamos. ¿Entiendes eso? Gritó con palabras cargadas de ira. Pero no me detuve. No podía. Había pasado demasiados años intentando cumplir con sus estándares imposibles, tratando de vivir según su versión de cómo debería ser una vida perfecta, y hoy no iba a dejar que su decepción arruinara el mejor momento de mi vida. El sonido de la voz de mi papá se desvaneció a medida que me abría paso hacia el área de recepción, donde Mark me estaba esperando. Me vio acercarme, con su sonrisa inquebrantable, y tomó mi mano entre las suyas. «Lo lograste», susurró, con los ojos brillando de orgullo. «Te defendiste por nosotros». Asentí, sintiendo que un peso enorme se me quitaba de encima. Esto era real. No importaba lo que pensara nadie. Mark y yo habíamos construido una vida juntos, y eso era todo lo que importaba. La recepción transcurrió sin problemas después de eso. Hubo algunas miradas incómodas de algunos familiares, pero nadie se atrevió a decir nada frente a los demás invitados. Mark y yo bailamos, nos reímos, celebramos. Por primera vez en años, sentí que finalmente tenía el control de mi vida, de mis elecciones y de mi felicidad. Pero en el fondo de mi mente, sabía que la confrontación con mis padres no había terminado. No era tan ingenua como para pensar que lo dejarían pasar. Estarían enojados, me harían sentir culpable por elegir vivir mi vida de la manera que yo quería. Pero, por primera vez, no sentí que tuviera que disculparme por mi felicidad. La noche llegó a su fin y, mientras nos despedíamos de los invitados que quedaban, noté que mi mamá y mi papá se retiraban temprano del salón de recepción, con rostros tensos de resentimiento. Ni siquiera se despidieron de mí, no es que me importara. Ya no necesitaba su aprobación. Las siguientes semanas fueron un torbellino de nuevos comienzos. Mark y yo nos adaptamos a nuestra nueva vida y, aunque intenté mantenerme en contacto con mis padres, la tensión era insoportable. No llamaron para felicitarnos por nuestro aniversario de bodas, no hubo mensajes cálidos de apoyo. En su lugar, dejaban comentarios pasivo-agresivos sobre cómo aún no era demasiado tarde para hacer las cosas bien. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Pero yo no iba a dejar que su decepción dictara mi felicidad. Y entonces llegó el inevitable mensaje de texto de mi mamá una noche, justo cuando Mark y yo nos sentábamos a cenar. «Creo que tenemos que hablar», decía. Respiré hondo y miré a Mark. «Aquí vamos», murmuré, casi riéndome de lo absurdo de todo. «Supongo que no podemos evitar esta conversación para siempre». Mark sonrió, apretando mi mano. «Solo recuerda que estamos en el mismo equipo». El mensaje se convirtió en una serie de llamadas durante los días siguientes. Mi mamá quería que nos reuniéramos para tener una charla sincera, como ella lo llamó. Yo sabía exactamente lo que eso significaba. Quería que me disculpara por mis decisiones, por ir en contra de sus deseos y los de mi papá. Intentaría manipularme para hacerme creer que los había lastimado, pero esta vez no iba a dar marcha atrás. Finalmente, llegó el día de reunirse con ellos. No fui sola. Mark estaba allí para apoyarme, de pie a mi lado, tal como lo había prometido. Nos sentamos en un pequeño café y la tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los rostros de mis padres reflejaban una mezcla de frustración y confusión. «Simplemente no lo entendemos, Emily», comenzó mi mamá, intentando sonar tranquila, pero con un filo inconfundible en su voz. «¿Por qué no nos dijiste nada sobre la boda? ¿Por qué no tuvimos voz ni voto en cómo salieron las cosas?» No podía creer el descaro. Después de todos los años de ignorar mis necesidades y preferencias, actuaban como si les debiera una explicación. «No voy a disculparme por casarme de la manera que yo quería», dije, con voz firme pero calmada. «Ustedes tomaron sus decisiones por mi hermana, y eso está bien. Pero esta es mi vida. Hice lo que se sentía correcto para mí y para Mark. No tuvieron que pagar por una boda y, francamente, tampoco lo esperaba». Mi papá intervino. «No se trata solo del dinero, Emily. Se trata de la familia. Tu hermana se merecía esa gran boda, y tú». Lo interrumpí, con la rabia burbujeando en la superficie. Siempre pensaron que ella se merecía más. Siempre me hicieron sentir que yo no era suficiente. No quería su lástima ni su caridad. Quería respeto. Hubo una larga pausa mientras el peso de mis palabras se asentaba sobre la mesa. A mi mamá se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no me ablandé. No podía. Mark apretó mi mano debajo de la mesa, ofreciéndome su apoyo silencioso. Mis padres no dijeron nada más después de eso. No había nada más que decir.
No era el cierre que había esperado, pero era el cierre que necesitaba. Ya no necesitaba ganar su aprobación. Tenía mi vida, mi amor y eso era todo lo que importaba. Así que supongo que esa es la historia de cómo mi boda se convirtió en un drama familiar masivo. Han pasado unos meses desde ese día y las cosas siguen tensas con mis padres, pero siento que finalmente estoy viviendo para mí misma. Lo más importante que he aprendido a través de todo esto, no siempre puedes hacer felices a todos, pero mientras hagas lo que te haga feliz a ti, eso es lo que cuenta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Me equivoqué al cortar lazos con mis padres por esto, o creen que debía haberlo manejado de otra manera? Me encantaría escuchar sus opiniones.